encuentro, a esta ruta Marruecos, que tiene varias vías, y América Latina también está participando a través de sus varias vías para llegar a la Confintea 7. Quiero, antes de dar inicio a este evento, decirles que esta transmisión está teniendo un apoyo en lenguaje, en traducción simultánea en castellano, francés, portugués e inglés. Ustedes lo pueden seleccionar abajo en el globito que tienen los que están conectados al Zoom, y además tiene la interpretación de lenguaje de lengua de señas a nivel internacional. Así que una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Les habla Gerardo Lombardi. Soy coordinador de Acción Pública y Comunicación de la Federación Internacional de Fe y Alegría, y participamos de este encuentro. Este encuentro regional de rutas, sentidos y temas de debate para la Confintea 7 desde América Latina y el Caribe, en el marco, como les decía, de la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confintea 7, organizada por la UNESCO. Esta actividad está organizada por la Plataforma de Redes Regionales de Educación para Personas Jóvenes y Adultas, EPJA, que está conformada por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAL, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE, la Federación Internacional de Fe y Alegría, el Consejo Internacional de Educación de Adultos, ICAE, y la Red de Educación Popular de Mujeres, entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEN. Además, contamos con la valiosa alianza de la UNESCO y DVV. Me acompaña en la moderación María. Buenos días, buenas tardes, María. Aquí activando el audio. Buenos días, Gerardo. Buenos días con todos y con todas aquellas personas que nos están siguiendo en esta transmisión en línea, justamente tomando calorcito para esta Conferencia Internacional de Educación de Adultos Confintea 7. Justamente en este marco soy María Cianci Bastidas, desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, que también integra esta plataforma, que desea como sociedad civil ayudar al posicionamiento del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas. Les agradecemos a quienes nos están siguiendo desde diferentes partes de nuestra Via Yala, de nuestro continente, también del planeta, y justamente en este esfuerzo por hacer escuchar la voz de la sociedad civil y que se puedan comprometer los estados en el derecho humano a la educación de personas jóvenes y adultas, hemos convocado autoridades educativas, representantes de diferentes instituciones, organizaciones y redes vinculadas con la educación de personas jóvenes y adultas, docentes, facilitadores, facilitadoras, personal voluntario, estudiantes, que puedan dar esta palabra y puedan hacer durante esta jornada del día de hoy algunas recomendaciones para tomar en cuenta de cara a la Confintea, que está justo a la vueltita de la esquina. Saludamos a quienes nos siguen en esta transmisión en línea, desde el CEAL, CLADE y ALER, a través de Facebook y de YouTube, plataformas desde donde pueden hacer sus comentarios, inquietudes, preguntas, y las personas que se encuentran en la sala de Zoom también pueden hacernos llegar. Sin más, vamos a darle la bienvenida a Ana Felicia Torres. Ella es de la Coordinación Regional de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Querida Tita, tienes la palabra. Buenos días a todas, a todos y a todes aquí desde Costa Rica, saludando con mucha emoción también. Creo que todas las personas que estamos el día de hoy participando en este evento, también somos conscientes de que estamos en América Latina en una coyuntura especial con las personas estudiantes en distintas ofertas educativas en nuestros países, retornando a la presencialidad en un momento en que estamos saliendo las familias, las personas vinculadas a las distintas ofertas educativas de un momento
muy difícil, en donde se han puesto de relieve las brechas educativas tan grandes que hay, y que hoy todo este contingente de millones de estudiantes a lo largo de nuestro continente están volviendo a las aulas en una situación en la que los cuerpos se han convertido en una gran amenaza. Volver a la presencialidad tan importante, que es una experiencia tan importante para la educación en sus distintas formas, representa hoy este reto. Así es que queremos iniciar este evento en el que vamos a conversar sobre los distintos avances que hemos hecho tanto desde los organismos intergubernamentales como la UNESCO, así como los avances que hemos hecho en esta plataforma, en esta alianza de cara a la próxima Confintea. Iniciamos la reflexión del día de hoy con una energía especial para todas esas personas, docentes, estudiantes que hoy están en las aulas en nuestra América Latina y posiblemente en todo el mundo. Entonces, muy contentas y contentos de estar aquí y esperando que tengamos una reflexión muy nutritiva que nos avance en la línea en la que queremos. Un saludo cariñoso en nombre de la REPEM, y le daría la palabra a Gerardo, que nos va a orientar más sobre lo que nos espera para estas 2 horas. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Ana Felicia Torres, Tita, por este comentario, por esta introducción a la actividad. Precisamente vamos a invitar a que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través del chat del Zoom, y también a través de las redes sociales en las que estamos transmitiendo esta actividad. Y quisiera en este momento presentar a la representante de la Oficina Regional para América Latina de la OREALC, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en Santiago de Chile. Ahí está Carolina Belalcázar, que nos acompaña en esta actividad. Vamos a darle la palabra y es un lujo para nosotros que tú nos estés acompañando el día de hoy, Carolina. Muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos los miembros de la plataforma de redes EBJA de América Latina y el Caribe por esta invitación. Para la UNESCO y para la OREALC es sumamente importante todo este apoyo que se ha recibido por parte de las organizaciones de sociedad civil en la región en preparación de todo lo que son las consultas subregionales hacia la 7ª Confitea. Yo estaré presentando, como comentaba Gerardo, yo me llamo Carolina Belalcázar, soy la jefa de la Unidad de Calidad de Aprendizaje a lo largo de la vida en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Santiago. Estuvimos organizando las consultas subregionales el año pasado y ahora voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver? Todavía no. Un momento. Debería, ajá. Ahora sí, Carolina. Ahora sí. Ok. Bueno, precisamente voy a estar compartiendo con ustedes parte de lo que ha sido este proceso de las 2 consultas subregionales que tuvimos el año pasado, hablar sobre sus principales hallazgos, conclusiones, recomendaciones, y también hablar un poco sobre lo que es la preparación y la organización de la próxima, de la 7ª Confitea que se está organizando en Marrakech en junio, en Marruecos.
También quisiera decir que deberé excusarme muy seguida mi presentación porque tengo otros compromisos, así que me quedaré un poquitico más y luego con disculpas, tendré que partir. Entonces, como sabemos, la UNESCO ha venido organizando las conferencias internacionales de educación de adultos de la UNESCO desde 1949. Ya llevamos 6 conferencias, la última, la 6ª Confitea, fue en el 2009, y tuvimos como un resultado principal el marco de acción de Belén para orientar a los Estados miembros en la mejora del aprendizaje y educación de adultos, enfocándose en 7 áreas de acción: alfabetización, políticas, gobernanza, financiación, participación, inclusión y equidad y calidad. En especial las conferencias, las Confitea del 97 y del 2009, propusieron también actualizar lo que es la recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos de 1976. Y es muy importante mencionar esto. Esta recomendación fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en el 2015 y es un instrumento normativo en la que participaron, fue aprobada por los países de la Conferencia General de la UNESCO y propone principios, metas y orientaciones que cada Estado miembro puede considerar para mejorar la situación del aprendizaje y la educación de adultos en sus propios contextos. Quiero resaltar esta recomendación porque nos recuerda además cuál es el objetivo del aprendizaje y la educación de adultos, y lo captura de esta manera. La meta del aprendizaje y la educación de adultos es dotar a las personas de las capacidades necesarias para ejercer sus derechos y hacerlos efectivos y hacerse cargo de su propio destino. Entonces, la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos, que tendrá lugar en junio en Marrakech, en Marruecos, tiene como objetivo, bajo una perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida, establecer a nivel mundial cuál ha sido la evolución del aprendizaje y la educación de adultos desde la última Confitea, desde el 2009, cómo el aprendizaje y la educación de adultos contribuye al logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus 3 dimensiones integradas e indivisibles: la económica, la social, la ambiental, y proponer un nuevo marco de acción para el aprendizaje y la educación de adultos para los próximos 12 años. Y es precisamente en este último punto que es tan importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil en traer la voz y la representación de América Latina en lo que será este nuevo marco de acción. Para esto hemos tenido las consultas subregionales en el Caribe, en particular con 18 países angloparlantes, que implicaron un proceso de diálogo y consenso entre los diferentes actores, representantes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones académicas que han estado involucrados en la educación para jóvenes y adultos EBJA en la región y que tuvo en cuenta las áreas de acción del marco de Belén, logros y desafíos. Aquí está, de luego puedo compartir esta presentación, están los enlaces con relación a lo que fue el informe de la consulta subregional para el Caribe de los países anglófonos, 18 países, están en inglés y en español. También tuvimos la consulta subregional para América Latina y el Caribe con la participación de 20 países. El documento que resultó de esa consulta, aquí están los enlaces en inglés y en español. Y luego se sintetizan estos 2 documentos en un solo documento final que se llama Consultas Subregionales de América Latina y el Caribe de abril y julio, camino hacia la 7ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos. Y esos enlaces están acá. Este documento y entonces trae los hallazgos de la del Caribe y la de América Latina y el Caribe, porque en esta segunda reunión participó Cuba, la República Dominicana y también estuvo Haití. Entonces, como sabemos, en estas consultas subregionales se discutió bastante cuál es la situación, como lo sabemos, de la EBJA en la región. Sabemos que en el año 2020, aún el 5.5% de la población joven y adulta no sabía ni leer ni escribir un simple texto, un porcentaje que se eleva al 17.3% si se considera la población de 65 años y más.
Por otra parte, se estima que cerca del 20% de la población de 25 años y más no culminó la educación primaria. Estos desafíos se exacerban al tener en cuenta las brechas digitales en la región, las condiciones de pobreza, que entre otras consecuencias, junto con los efectos de la pandemia, han llevado a jóvenes y adultos a primar la búsqueda de ingresos sobre su educación. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos principales de las dos consultas subregionales que tuvimos, como se presentan en el documento final? Se hace énfasis en general a los siguientes desafíos relacionados a la institucionalización del EPJA, su cobertura, paridad de género, etnicidad, calidad y participación, que en situación de pandemia se han agudizado. Los desafíos prioritarios que se enfatizaron en estas dos consultas subregionales apuntan a lo siguiente: el reconocimiento de la EPJA como derecho, habilitadora de otros derechos y catalizadora del logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible, para posicionarla entre las prioridades de las agendas políticas públicas con una visión intersectorial. Ahora, cuando recalcamos los desafíos, estos desafíos de cierta manera ya se están volviendo recomendaciones, como veremos más adelante. Hay que fortalecer de forma equitativa el financiamiento a la EPJA en los presupuestos nacionales, es un desafío. Hay que encontrar mecanismos de movilización, gestión y transparencia que eviten la inequidad y dispersión, que incluyan el acceso a la conectividad y recursos tecnológicos en todas las modalidades. Otro desafío que tenemos frente a nosotros en EPJA es generar políticas para el reconocimiento y la inclusión de los diversos sujetos de EPJA de acuerdo a sus contextos y condiciones, contando con currículos flexibles, relevantes y pertinentes. Esto apunta a parte de lo que es la calidad de la EPJA, con sistemas de acreditación, de saberes y desarrollo de procesos continuos de formación y mejora de condiciones laborales para educadores. Hay que generar información oportuna y sistematizada sobre la EPJA para las buenas políticas, creada y actualizada y disponible para la toma de decisiones de política y el desarrollo de estrategias y programas, así como para la generación colaborativa de conocimiento. Y es aquí también que la sociedad civil tiene bastante conocimiento para aportar y documentar. Ahora, las consultas tuvieron en cuenta también cuáles fueron los cambios positivos que tuvo la EPJA en los tiempos de la pandemia. También se ven los negativos, pero como cambios positivos se identificaron los siguientes. En América Latina se dan cambios en la gobernanza al vincularse con sectores como la salud, y diferentes territorios. Hay una gobernanza que es mucho más intersectorial, que se fortalece en estos tiempos de pandemia. Se fortalece la acción de la sociedad civil y las comunidades, así como con aportes de dispositivos digitales del ámbito privado en algunos países. Se vio también un acelerado tránsito hacia la educación con apoyo de TICs, de lo presencial a lo virtual, pero siempre se recalca que fue pues, en condiciones de desigualdad. Se valoró positivamente los aprendizajes y enseñanzas y habilidades adquiridas tanto por el personal de apoyo como educadores en temas TIC, ¿no? En la formación en el uso de las TIC, así como la elaboración de materiales en línea e impreso y la creación, ampliación y fortalecimiento de plataformas educativas. Algo positivo también fue la potencialización de medios como la radio y la televisión. Esto fue un factor relevante para poder dar continuidad de EPJA. Esto ya tiene una gran tradición también en la región. Y los cambios, se vieron como positivos los cambios en la participación de educadores, en la heurística pedagógica, con la creación de materiales de formación por parte de los gobiernos y el apoyo solidario de las comunidades. Estos fueron elementos claves para la continuidad educativa. Ahora, sabemos que esto puede haber variado de país en país e internamente dentro de cada país. Ahora, como cambios negativos, volvemos a los desafíos. Hay desafíos que ya venían de antes, se agudizan también durante la pandemia. La pandemia crea una suspensión de actividades e incertidumbre en su continuidad. Hay una escasa oferta educativa digital destinada especialmente a la EPJA, eso ya lo vimos. Y dadas las condiciones económicas, el impacto de la pandemia hizo que las personas priorizaran actividades remuneradas,
abandonando sus estudios, lo que trajo como consecuencia una menor participación en los programas. Los educadores también se vieron limitados en ejercer su labor dadas las carencias de formación en el uso de TIC, las precarias condiciones laborales, el riesgo sanitario y la falta de apoyo oportuno y suficiente, lo que en muchas ocasiones solventaron ellos con sus propios recursos. Y hubo un efecto diferencial en las personas, programas y territorios, afectando en mayor medida la alfabetización, las zonas rurales, mujeres indígenas, poblaciones indígenas y personas privadas de libertad, que con restringido acceso y uso de dispositivos vieron limitada o imposibilitada su continuidad educativa. Entonces, ¿qué se proponen como recomendaciones? Estas recomendaciones son claves porque se incorporarían hacia lo que vendría a ser parte de la posición de la región, a lo que tendría que tenerse en cuenta en este nuevo marco de acción de la séptima Confitea. Hay 10 recomendaciones que se resaltan principalmente en la conclusión de estas 2 consultas subregionales, en lo que es la síntesis de las 2 consultas. Sabemos, la EPJA debe ser reconocida y asumida como un derecho humano fundamental a lo largo de toda la vida. Los estados deben comprometerse con el carácter público y gratuito de la EPJA. Hay que crear y fortalecer legislaciones nacionales y marcos de políticas basados en definiciones consensuadas sobre EPJA que faciliten sistemas de gestión flexible y que articulen ofertas de aprendizaje permanente, incluyendo alfabetización, FTP y programas comunitarios. Hay que basar la gobernanza en la intersectorialidad, el fortalecimiento de la institucionalidad, la articulación de prácticas y el monitoreo al cumplimiento de compromisos nacionales. Hay que definir metas de incremento presupuestal con un enfoque multisectorial y multiministerial que permita generar financiamiento mediante la colaboración en proyectos comunes, la tributación, alianzas públicas y privadas, público-comunitarias, la cooperación internacional y la movilización social. Hay que avanzar en políticas, planes y diseños curriculares flexibles y pertinentes que de manera participativa, inclusiva, intercultural, intergeneracional y con perspectiva de género contribuyan a fortalecer la formación para la ciudadanía mundial. Hay que asumir la EPJA como proceso a lo largo de la vida, que supere visiones y prácticas escolarizadas, asistencialistas y remediales, y que reconozca el potencial transformador de la EPJA en la vida de las personas, en las comunidades y sociedades. Hay que asegurar que los programas formativos atiendan a un aprendizaje continuo que desarrolle capacidades y destrezas básicas como escuchar, leer, analizar, discernir, comunicar y escribir de manera crítica, implementar políticas y estrategias para la formación inicial, profesionalización y dignificación del trabajo de los educadores, en tanto sujetos de derechos, potenciando su aporte clave para la educación de calidad. Ello tiene como condición garantizada la conectividad y el acceso gratuito a Internet a todos los sujetos de la EPJA para la formación de una ciudadanía digital desde una mirada crítica. Promover sistemas de información y monitoreo confiables, válidos, transparentes y accesibles para impulsar la generación de conocimiento desde las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la academia y la sociedad civil. Ahora llegamos a la parte de la organización de la séptima Confitea, que sé que hay muchísimas preguntas al respecto. En este momento la fecha de la conferencia no se ha confirmado, va a ser en junio. Estamos esperando que el Estado miembro, que Marruecos, que es el anfitrión de la conferencia, confirme. Estamos en pleno diálogo con Marruecos. Y como sabemos, el 23 de julio del 2021, el Comité Ejecutivo de la UNESCO toma la decisión sobre las invitaciones que se van a enviar a diferentes participantes de la Confitea. Estamos estimando que las invitaciones se estarán enviando a mediados de marzo. Más o menos, ya muy próxima van a estar saliendo las invitaciones. En este enlace está la decisión del Comité Ejecutivo con toda la lista en sus anexos de todos los participantes que estarán recibiendo invitación, estados miembros y miembros asociados,
y organizaciones del sistema de Naciones Unidas y como observadores de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades. Por el lado de América Latina se puede resaltar la participación del Consejo Internacional de Educación de Adultos ICAE, el Latin American Social Science Council, Union of Universities of Latin America and the Caribbean, Inter-American Organization for Higher Education, Latin American Campaign for the Right to Education, CLADE, y el Consejo de Educación de Adultos en América Latina, CEAL. Quiero resaltar en particular el rol de la ICAE. ICAE ha estado participando en el Comité Consultativo de la Organización de la Confitea y está organizando también un foro, y pueden haber preguntas más adelante que se podrán discutir ahora con los representantes de ICAE en este evento, que quiere, ICAE estará organizando un foro para mejor posicionar la voz de la sociedad, de las organizaciones de sociedad civil en preparación para la Confitea. Se van a organizar 5 sesiones plenarias que tendrán este énfasis. Primero habrá un panel ministerial lanzando el quinto Grail, que tendrá un énfasis en la ciudadanía global. Habrá otro panel, aprendizaje de educación de adultos dentro de un nuevo contrato social para la educación hacia un derecho de aprendizaje a lo largo de la vida. Otro, alfabetización, fundación del aprendizaje a lo largo de la vida. Preparar a los adultos para el mundo del trabajo, aprendizaje y educación de adultos en ambientes digitales, aprendizaje y educación de adultos para un cambio climático. Como vemos en estos paneles, hay bastante relación con varias de las conclusiones y recomendaciones de las consultas regionales que hemos tenido en la región. Luego también habrán temas que se explorarán en talleres paralelos. Se están pensando estos temas: el papel del aprendizaje y educación de adultos en la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacia el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, competencias necesarias en el siglo XXI, el papel de las TIC en el aprendizaje y educación de adultos, promover la práctica de la enseñanza y el aprendizaje, ahí está la parte más de la calidad de la EPA, el papel del aprendizaje y educación de adultos en las ciudades y comunidades, el papel del diálogo social y las asociaciones en el apoyo y el aprendizaje y educación de adultos, y el seguimiento del nuevo marco de acción en los Estados miembros de la UNESCO. Las invitaciones estarán saliendo ya para los participantes que mencioné de acuerdo a la decisión del comité ejecutivo, y para participar en estos temas, en estos talleres paralelos, tengo entendido que va a haber un registro al momento de la misma conferencia, y ahí es donde se van a distribuir la participación también. La participación en los paneles plenarios es completamente abierta para los participantes de la conferencia. Eso es todo. Muchísimas gracias Carolina, por hacernos este balance del camino a Marrakech, y además cómo ha sido el proceso de consulta a la sociedad civil. Por ahí nos están diciendo, nos llegan muchísimos saludos de diferentes países y nos piden si nos puedes compartir por favor la presentación. Entonces te agradecemos mucho esta intervención y este recorrido. ¿Sí? Contamos con tu presentación. Muchas gracias. Sí, las hago llegar a través de la clave de Nelsi y de Rosy. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, saludamos a la gente que ya se hace presente en Chile, en Ecuador, en República Dominicana, Colombia, Brasil, México, Honduras, Bolivia, Guatemala, Perú. Estamos todos y todas y todes conectados con la agenda de la EPA. Vamos a darle la palabra a Giovanna Modé. Ella es la coordinadora de políticas de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE. Nos va a compartir 2 estudios, uno sobre la situación de EPJA y otro sobre la ruta de la incidencia, que son también aportes importantes para esta construcción de recomendaciones como sociedad civil. Giovanna, te escuchamos. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Solo para confirmar aquí. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, querida. Muy buenos días entonces a todas, todos, todes. Decirles que es una alegría, un honor
¿no? Participar aquí con ustedes en este taller regional. A nombre de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, agradecerles también esa oportunidad, ese encuentro, ¿no? Se trata de un momento sumamente importante para la CLADE, ¿no? Para toda nuestra red, una oportunidad de fortalecer, de poner más visible esa agenda tan fundamental que hoy nos convoca, ¿no? Que es la EPJA. Nos alegra especialmente estar con ese grupo aquí integrado por las redes hermanas regionales aquí de la plataforma de redes, así como con todas las organizaciones y colegas que nos acompañan en esa jornada. La verdad es que con objetivos y preocupaciones muy comunes, ¿no? Que tenemos. Algunos acá ya les veo, bueno, colegas, amigos, amigas de larga fecha, también otros, otras recién llegando, así que más que bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Entonces, en esos pocos minutos, María ya me dijo aquí poquísimos, poquísimos minutos, nuestra propuesta es nomás ubicar, recordar algunos trabajos previos que hemos hecho, ¿no? Algunas producciones, materiales, antecedentes, que creemos pueden ser de utilidad a ese proceso de movilización colectiva, ese movimiento que estamos buscando fortalecer en conjunto, que aquí nos convoca. Ojalá muy directamente puede ser útiles también a los trabajos en grupo que vamos a seguir en esa agenda del día de hoy. Son recursos que están en línea. Voy a pedir ayuda ahí de mi colega, también Thais, mis colegas de CLADE, que pueden compartir en el chat el link para esas producciones, ¿no? Así podemos acceder más directamente y mientras voy hablando pueden conocer ya directamente esas producciones. Hay un repositorio de estudios y materiales que hemos preparado ahí desde la CLADE también, que son, si bien hay estudios, diagnósticos que vamos a comentar, hay otros que son también resultados más directos de procesos de diálogos bien dinámicos, procesos de escucha, muestras artísticas también, ¿no? Registros de experiencias muy concretas, así que hay un conjunto que ojalá sea ahí de utilidad para ese proceso nuestro. Y aquí en esos pocos minutos, más precisamente, ahí destacaría dos que hemos trabajado muchísimo en ellos el año pasado. Uno de ellos, la EPJA en el contexto de la pandemia, ¿no? Realizado ahí con la participación de las autoras, que acá con mucho gusto veo algunas de ellas, no sé si todas, que veo algunas muy pequeñitas en el Zoom, que es Gloria Hernández, con Sara Mendoza, con María Eugenia Letelier, y también la guía, la hoja de ruta que hemos preparado, que es una especie que tiene mucho del trabajo anterior, pero más centrada en estrategias, en caminos, posibilidades ahí de participación, no solo en la conferencia en sí misma, ¿no? Eso hemos venido hablando mucho desde CLADE, queremos pensar mucho más allá de la conferencia en sí misma, eso es bien importante, pero cómo aprovechar ese momento y fortalecer nuestro trabajo en ámbito nacional, en ámbito local, a favor de mejores políticas públicas para la EPJA, ¿no? Entonces también en ese espíritu hemos preparado esa hoja de ruta que acá les compartiremos en el chat, también con el apoyo de nuestra querida Adelaida Intensa, o sea, un equipo muy especial hemos tenido en estos trabajos previos de autoras y colaboradoras, ¿no? Acá comparto, hemos separado 3, 4 puntos nomás por el tiempo que puedan ahí ser útiles, de reflexiones para compartir ahí con ustedes, ¿no? O sea, que están presentes en detalle y con mucha riqueza en estos estudios. El primero, la primera reflexión tiene que ver con la importancia de recordar de cierta forma lo que Carolina ya venía haciendo como resultado de la consulta, pero recordar en dónde estamos, ese conjunto de desafíos y que en concreto hubo muy poco avance en los últimos 11 años, ¿no? Desde la conferencia anterior que se realizó en 2009 en Belém do Pará, en Brasil. O sea, un conjunto de desafíos que en mayor o menor intensidad está presente en cada uno de los países, pero que de manera general los compromisos quedarán absolutamente pendientes de cumplimiento, y en que pese el amplio listado de fragilidades que podemos aquí ampliarlo y que conocemos, ¿no? De alguna manera, a nuestra manera de ver, el centro está en la falta de reconocimiento de esa modalidad
educativa como un derecho humano en pie de igualdad con los demás derechos, ¿no? Con las demás etapas educativas. Entonces, y claro está ahí de sus estudiantes y sus docentes como sujetos de derechos, ¿no? Ese es un punto muy central para la CLADE, lo que está muy conectado a nuestra manera de ver a ese bajo entendimiento, ¿no? Que se tiene del lugar estratégico que debe ocupar la EPJA en cualquier proyecto emancipatorio, ¿no? De realización de derechos humanos y de igualdad de género, ¿no? De su lugar estratégico para el fortalecimiento de las democracias, para la paz, superación de las violencias, de la misma manera para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, si quiere, es decir, hemos estado repitiendo ese mensaje en los varios lugares que hemos estado como CLADE, no se puede hablar en esas agendas sin tener en cuenta la importancia tan estratégica de la EPJA, ¿no? Y ahí a eso se conecta, nos parece totalmente aquí los desafíos que tenemos vigentes en ámbito nacional, ¿no? O sea, a la poca importancia que se le da, a la baja prioridad en las políticas públicas en ámbito nacional, y por ahí sigue, ¿no? La deficiencia en la cobertura, la baja institucionalidad y el financiamiento, que es un nudo crítico que esperamos poder profundizar y conversar con más precisión y detalles en los grupos de trabajo. La insuficiencia de datos, ¿no? O sea, la calidad de esos datos que están disponibles en las estadísticas también es un nudo muy importante, el poco reconocimiento de la situación y el rol central de las y los educadores, y muy particularmente también la falta de estrategias para atender a las diversidades que caracterizan esa etapa educativa, ¿no? O sea, ofrecer posibilidades pertinentes a los diversos sectores. Ahí hablamos, bueno, en eventos anteriores de la plataforma hemos tenido también la oportunidad de profundizar en ese aspecto, ahí con experiencias muy concretas de pueblos indígenas, pueblos originarios, poblaciones migrantes, refugiadas, personas con discapacidad, poblaciones privadas de libertad, ¿no? Entre muchos otros sujetos colectivos, ¿no? Entonces ese es un punto central para la CLADE, también para toda la plataforma. Acá, bueno, pasando rápido también por ese punteo muy breve, quisiéramos hacer una reflexión también sobre la pandemia, sus impactos, y eso para nosotros es fundamental, ¿no? La manera como ha profundizado las desigualdades ya preexistentes. Ahí, bueno, tienen todo el estudio que les mencioné anteriormente, con muchos matices y riqueza de detalles, pero que muestra cómo de alguna manera se acentúa esa invisibilidad de la EPJA, ¿no? Y cómo la EPJA estuvo ausente en las respuestas en el marco de la emergencia o la crisis sanitaria, ¿no? O sea, eso es un punto clave que tenemos que conversar, profundizar, y que nos convoca acá en ese debate, ¿no? Entonces, obviamente hubo y se registraron experiencias ahí particulares, interesantes, concretas, en general a partir de políticas públicas previas. Sin embargo, hemos visto de manera muy generalizada el cierre de aulas, una notable y al mismo tiempo subdimensionada deserción por parte de las y los estudiantes también de EPJA. Es decir, hay un fuerte impacto, ¿no? Pero un retroceso no mensurado, o sea, todavía no es conocido en su totalidad. Y eso es un elemento también muy importante. Claro, las compañeras que me antecedían decían de ese momento de retorno, ¿no? A las clases presenciales, y aquí tenemos poquísima información sobre el retorno a las clases de EPJA, ¿no? Es un momento en que tenemos que estar muy atentos y atentas a esa dinámica, y como sabemos el impacto no es el mismo sobre todas las personas, es bastante mayor ahí sobre las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los que estuvieron totalmente sin conectividad durante ese casi 2 años, ¿no? 2 años estamos llegando ahora en marzo, entre los muchos otros sujetos colectivos, y en todos los casos, ¿no? Un impacto bastante considerable sobre las mujeres jóvenes, mujeres adultas y mujeres mayores, ¿no? Entonces eso todo como que para tener en cuenta en ese momento preciso que estamos viviendo.
al mismo tiempo no tener mucha conciencia de que los datos, eso sí, de la enseñanza regular, niños, niñas y adolescentes, ya muestran, ya tenemos evidencia de la deserción en esos 2 años y que son personas que un poco más adelante estarán justamente buscando la oferta de EPJA también, ¿no? Entonces, juntar ahí esa información tan importante y pensar muy en concreto cómo se profundiza entonces ese conjunto de desafíos que ya teníamos en ese marco ahí de la pandemia. Al mismo tiempo, ese contexto nos dejó muy evidente y eso nuestros esos estudios previos que les comentaba ponen con mucha énfasis la necesidad, y la plataforma también en sus documentos, o sea, la necesidad de repensarse el sentido mismo de la EPJA, ¿no? O sea, es otro punto que hemos venido insistiendo, ha pasado más de una década de la conferencia anterior, casi 12 años, el mundo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, varios desafíos muy, muy presentes en nuestros cotidianos, pasando por la ascensión de nuevas formas de autoritarismos, las nuevas formas de violencia, los racismos, la intensificación ahí del cambio climático, los límites del planeta, ¿no? De la vida en el planeta, que surge con mucha fuerza, pero al mismo tiempo también hemos visto la ascensión ahí de fortaleza de movimientos emancipatorios, o sea, la búsqueda de nuevas formas ahí de vivir en común, nuevas voces y de las varias generaciones, ¿no? O sea, ese encuentro intergeneracional de manera muy interesante se hizo más visible en los últimos años en la lucha por derecho, y es en ese contexto tan complejo ahí que emerge la necesidad, hemos estado hablando de eso, de una nueva narrativa entonces bastante renovada ahí para la época, ¿no? En eso, el estudio que les comentaba, aquí de la EPJA en la pandemia, en ese contexto, hace mucho énfasis aquí en sus conclusiones, recomendaciones, que la EPJA no puede seguir manteniéndose como un espacio residual, compensatorio. Nuestro horizonte debe ser hacer una concepción integral de la EPJA, o sea, que recupere una perspectiva pedagógica, el desarrollo de acciones con, ¿no?, las personas jóvenes y adultas, sus colectivos, necesidades, intereses, suponiendo otras relaciones, otros vínculos, ¿no?, otras perspectivas interculturales y ampliando su campo de acción, ¿no? Ese mensaje también nos parecía como esencial ahí de compartir con ustedes. Y como para ir finalizando y al mismo tiempo volviendo a ese ejercicio que nos convoca, esa misión del día de los talleres de hoy y del día viernes, creemos que un punto central, o sea, para avanzarse es una sociedad civil fortalecida, vigilante y con herramientas, de hecho, canales para demandar a los estados acciones que efectivamente puedan garantizar el derecho a la vida, ¿no? O sea, nos parece fundamental, hemos estado ahí con esas inquietudes, hemos puesto algunas posibilidades de camino, ¿no?, a la disposición para pensar en colectivo, por dónde ir, cómo fortalecer, como decía al inicio, no solo la parte, mucho más allá de la participación en la conferencia, sino más bien aprovechar ese momento para fortalecer las políticas públicas de EPJA en general, ¿no? Nuestra región comparte una historia potente de educación popular, como todos aquí sabemos. Creemos que tiene mucho que contribuir desde su rica y vasta experiencia, y en particular en lo que tiene que ver con el reconocimiento de sus sujetos, sus prácticas, ¿no?, su capacidad de producir conocimientos y saberes. Y ahí sí, bueno, recuperar eso, esa rica experiencia nos parece clave también en esos momentos para reinventar nuevas formas ahí de participar y co-crear, ¿no? Entonces, me quedo por aquí, esperamos que los trabajos sean muy fructíferos, que continúen, sobre todo que continúen, ¿no?, en un proceso que va más allá de nuestros talleres también. Ya vamos como compartiendo más de esa expectativa también de la formación de un movimiento fortalecido en toda nuestra región. Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Giovanna Modé, coordinadora de políticas de CLADE, por presentarnos lo que hemos descubierto y sistematizado en este tiempo, que sin lugar a dudas son herramientas para el trabajo
que vienen fruto de la práctica reflexionada. Seguramente son insumos relevantes para seguir preparando la ruta a la Confintea 7. También vamos a presentar otro estudio. Hay muchos estudios y acá vamos a presentar algunos. Y ahora le toca el momento a Nélida Céspedes de CEAL. Nélida participa en el grupo de incidencia de políticas educativas y también nos va a presentar los principales hallazgos de un estudio muy importante que ellas y ellos han desarrollado. Adelante, Nélida. Amigos y amigas, muchísimas gracias y es realmente una alegría inmensa, ¿no? Y es un reto el estar juntos porque tenemos un camino construido, pero hay que seguir construyéndolo para que realmente la educación de personas jóvenes y adultas sea visible, potente y permita, ¿no?, que todos los actores de la educación de personas jóvenes y adultas desarrollen pues esa ciudadanía activa para la transformación de sus vidas e indudablemente la transformación de la sociedad. Bueno, yo quisiera que me pongan el PPT, por favor. Entonces, nosotros en el CEAL les vamos a presentar un trabajo que es fruto de una sistematización, ¿no?, de diversos momentos que nosotros hemos desarrollado y que en realidad lo hemos titulado Por una EPJA transformadora, inclusiva y gratuita, reflexiones y propuestas camino a la Confitea 7. Entonces, ¿por qué en realidad para nosotros es importante esta publicación? Porque en primer lugar, todos debemos de comprender que la Confitea 7 es indudablemente una oportunidad para revisar acuerdos, para aprender y reconocer los procesos de incidencia, para articularnos y revertir la retórica en acción y exigir su cumplimiento. También, ¿no?, esta publicación, ¿por qué se caracteriza? Porque es político-educativa. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que conocer todos los educadores, ¿no?, de diferentes niveles, países, ¿no?, conocer los procesos de la Confitea. Pero ¿conocerlos para qué? Para que también nosotros podamos proponer transformaciones en políticas, en visiones, en condiciones que obstaculizan y que en realidad requerimos, ¿no es así?, promover el derecho a la mejor educación para las personas jóvenes y adultas. Y también, ¿por qué? Porque tenemos una concepción de incidencia, ¿no?, que en realidad debe ser comprendida como una estrategia de poder. ¿Por qué? Porque queremos transformar las políticas públicas, ¿no?, en propuestas que vienen del campo popular, porque ¿dónde están nuestros jóvenes y adultos? De todo nuestro continente y en el mundo, están realmente en el campo popular, porque en realidad allí entonces están los actores de la EPJA para convocar también la participación social. ¿Por qué? Porque tiene que ser un esfuerzo deliberado, sostenido, donde tengamos una buena información, comunicación y un debate sólido, profundo, ¿no? Y indudablemente una educación ciudadana y popular para el empoderamiento por el derecho a la educación. Y estamos nosotros, ¿no?, todos y todas convencidos de que la EPJA es una llave para que todas las personas puedan en realidad lograr sus derechos a lo largo de la vida. Y ahí les presentamos a la criatura, ahí tienen ustedes la carátula, ¿no es así?, de esa publicación. Por favor, adelante. Algo que también para nosotros es muy importante, y acá les voy a decir, si nos pueden ayudar con la presentación en pantalla completa, a lo mejor se puede ver un poquito mejor. Ahí perfecto, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, adelante, Nélida. Ya. Entonces ahora yo en realidad voy a irles señalando cuáles son en realidad las partes de este documento. Adelante, María, ¿cuáles son las partes de ese documento? En primer lugar, ¿no?, lo primero que nosotros, cuando pensamos, ¿no es así?, en procesos educativos, lo primero que tenemos que ver es cuál es el contexto. Y ya lo han señalado, ¿no?, las otras compañeras que me han antecedido, es esta crisis, ¿no?,
de los derechos económicos, sociales y culturales y de la tierra, agudizados por el COVID, que se ha presentado, no es así, como un problema sanitario, pero que en realidad ha afectado la política, lo social, lo económico, es decir, todos los aspectos de nuestros derechos. Pero hay razones también más profundas, que no son solamente razones educativas, hay razones de un sistema, ¿no es así?, capitalista, hay razones de un sistema patriarcal, colonialista, ¿no?, racista, y ahora, peor que nunca, el tema en realidad de las guerras. ¿Podrías pasar, por favor, María, el tema de las guerras? Y todo eso, indudablemente, está impactando a la educación de personas jóvenes y adultas. ¿Y qué tenemos nosotros también ahora? ¿No es así? Un contexto de diversos tipos de movilizaciones. Y para poder en realidad, ¿no?, enfrentar todos estos problemas que vienen de la sociedad. Y ojo, que también está acompañado con un cambio en el mundo, porque estamos en una cuarta revolución industrial de la inteligencia artificial, y todavía, ¿no?, en la educación de personas jóvenes y adultas estamos en realidad trabajando con martillo, con cincel, que serán muy importantes, pero no están mirando ese cambio de esa cuarta revolución industrial. Entonces, para nosotros, en ese contexto, si bien es un contexto de dificultades, ¿no?, pero también es un contexto para, en realidad, recoger oportunidades. Entonces, oportunidades de cambio, para promover indudablemente, mis queridas amigos y amigos, una nueva humanidad, ¿no?, con enfoques, con prácticas, con relaciones y valores que nos ayuden indudablemente a ser humanos y no como estamos ahora, deshumanizados. Después hay un segundo capítulo que nos habla de los aportes de la Confitea. En realidad, miren, indudablemente se ha avanzado, pero son buenas intenciones. Han sido 6 conferencias mundiales donde el foco ha estado, ¿no?, en el aprendizaje, mirando también a los diferentes contextos que han habido en el mundo. Pero yo quiero en realidad señalar algo muy, muy interesante, que lo importante también es el rol que ha tenido la sociedad civil en esas confiteas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han habido movilizaciones mundiales donde la sociedad civil ha planteado propuestas muy, muy importantes. Entonces, por ejemplo, la experiencia del Foro Internacional de Sociedad Civil en el año 2009, por favor, la anterior, que es en Belén do Pará, ¿no? Es un hito importantísimo, ¿no?, de movilización mundial, donde es cierto que el foco también ha estado en el aprendizaje, pero de cara a la vida, no libresca, sino de cara a la vida. Y por otro lado también, si bien nosotros desarrollamos un trabajo articulado, ¿no?, entre distintas redes, también es muy importante, es el anterior, por favor, también es muy importante el compromiso que ha tenido y tiene el compromiso de educación, ¿no?, popular de jóvenes de América Latina y el Caribe, en el seguimiento de los acuerdos de la Confitea, ¿no? Entonces hemos realizado una práctica, de esas prácticas las hemos sistematizado y hemos elaborado, ¿no?, una serie de documentos, como por ejemplo A Paso Lento, que fue, ¿no?, un documento importante en el 2013, y otro que le pusimos Procurando Acelerar el Paso en el año 2007, y que ha tenido también el apoyo de la UIL, ¿no?, en Hamburgo. Y allí en realidad es una ruta de análisis de qué cosa está pasando con la educación de personas jóvenes y adultas y las propuestas que también hemos desarrollado. Y por otro lado, un hito ahora importante, y felicitamos a todos los que están presentes, es la importancia de la plataforma, ¿no?, EPJA, hacia la 7ª Confitea, donde hay un esfuerzo, ¿no?, hermanado, mancomunado, ¿no?, de la CLADE, del CEAL, de la REPEN, de ALER, de Fe y Alegría y CAE, que indudablemente con la presencia de todos ustedes se enriquece mucho más, ¿no?, toda esta plataforma, porque esta plataforma tiene que tener raíces en los propios países. La siguiente, por favor. Entonces, otro aspecto también que nosotros hemos trabajado
en realidad en todo esto, este documento, son para que sirva, ¿no?, como un proceso formativo, los pasos para el seguimiento y la incidencia, ¿no? Entonces hemos desarrollado investigaciones que vienen desde el trabajo de la base, con diversos actores populares, educadores, ¿no? Inclusive también con autoridades, ¿no?, comprometidas en una manera nueva de mirar la época. Y por otro lado también, ¿no?, hemos tomado, como, bueno, nos decía Carolina al principio, ¿no?, documentos muy importantes. Por ejemplo, ese documento, ¿no?, de las recomendaciones para el aprendizaje y la educación de personas jóvenes y adultas, es un hito fundamental, porque allí hay un señalamiento directo a la importancia de la educación para la ciudadanía, para los derechos humanos, pero también para la educación popular. Entonces yo creo que todas las luchas que nosotros desarrollamos se ven reflejados también en estos documentos. Y por otro lado también, ¿no?, acompañamos todo este proceso de incidencia con estrategias de debate, ¿no?, y concertación a nivel nacional, regional e internacional, que es desde la base, con actores desde la base, indudablemente movilizando para poder dialogar con diversas autoridades para la modificación de la política pública. E indudablemente junto a alianzas amplias como las que ya he dicho, y también, por supuesto, ¿no?, de la DBB y de la UIL. Algo que también, entonces aquí este es un capítulo que hemos tratado los pasos que damos para la incidencia, ¿no? Pero no bastan los pasos. Por favor, pasar. Lo importante también es que nosotros estamos apostando por cambios paradigmáticos, ¿no?, y en el aprendizaje. ¿Y qué en realidad estamos diciendo con los cambios paradigmáticos? Ya hemos hablado de la crisis que está requiriendo, ¿no?, el florecimiento de una nueva humanidad que está en gérmenes por diferentes partes, pero es una nueva humanidad, una nueva manera de ser personas en el mundo articuladas a la naturaleza. Y como ya hemos dicho, ¿no?, todos estos aprendizajes cívicos, ciudadanos, de derechos humanos y naturaleza, donde el foco también está, como latinoamericanos, este enfoque fuerte del buen vivir, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con la articulación comunitaria, con nuestras culturas, con la reciprocidad, con el diálogo, ¿no?, la educación de los afectos, ¿no?, y el respeto profundo a la diversidad. Y hay algo también fundamental, ¿no?, que tiene que ver con la igualdad entre los géneros. Ya la Organización de Naciones Unidas decía que, al igual que la pandemia, hay una pandemia terrible que tiene que ver con los feminicidios y la violencia contra la mujer. Entonces, las educaciones que tenemos que desarrollar nosotros tienen que mirar ese componente sustantivo si queremos vivir en países justos, democráticos, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, toda esta fuerza que tiene la educación popular es un aporte, ¿no?, al conocimiento y a las prácticas a nivel mundial, no solamente para nosotros, la ciudadanía digital y todos estos enfoques, ¿no?, que tienen que ver con la intersectorialidad, la descentralización. Ese es el otro capítulo que estamos desarrollando. Y son 2 láminas más que podrían pasar, por favor. Bueno, y tenemos en realidad un quinto capítulo que son las bases de los cambios. ¿Dónde están las bases de los cambios? En todos los que están realmente aquí presentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es el semillero de experiencias. Esa es la base de los cambios, no es de escritorio. Entonces, estos semilleros de experiencia tienen como criterios de éxito la investigación-acción, la participación, la evaluación de los procesos, la articulación a procesos comunitarios, la voluntad política y el financiamiento que tienen que tener todas las experiencias. Y ese aspecto también fundamental es que siempre de cara Nélida, parece que te perdimos. Nélida, volvemos contigo. Recordamos que estamos en la transmisión de este evento. también, ¿no?, la riqueza. Y también, perdón, Nélida, te perdimos unos pedagógico. minutos. Retomamos contigo, sí. Adelante. Y también, ¿no?, en realidad en lo pedagógico. Y indudablemente la importancia de las propuestas concertadas.
Entonces tenemos, ¿no?, como eje de las recomendaciones, ya lo venimos diciendo, derechos humanos, políticas públicas, institucionalidad y recursos pertinentes. Y principios, como ya lo que hemos dicho, ¿no?, EPJA para preservar la vida, liberadora, transformadora, comunitaria y democrática, intra e intercultural, productiva, científica, diversa, plural e inclusiva. Y una EPJA de calidad, pero la calidad en los aprendizajes, pero aprendizajes ligados a la vida y a los contextos. Financiamiento justo, justicia digital, participación e inclusión, no para la foto, sino en realidad real, donde participemos en el diseño, propuestas y seguimiento. Y algo muy importante que les quiero decir, que abramos bien nuestros ojitos y nuestros oídos. La importancia de la creación de una relatoría especial, porque todas las confiteas son recomendaciones, recomendaciones y recomendaciones, y disculpen ustedes, algunos gobiernos siguen las recomendaciones, pero muchos no. Entonces, por favor, creación de una relatoría especial. Y la superación, ¿no es así? La escasa importancia de la EPJA en la ODS. No lo decimos nosotros, sino el último evento que ha habido para poder evaluar los ODS. Y terminar con algo muy importante, es la importancia de la movilización nacional y regional de la EPJA desde la educación popular y la ciudadanía, para estas reflexiones críticas en conjunto que mejoren nuestras prácticas, para sistematizarlas, para en realidad no tener como característica fundamental un movimiento ético, político y pedagógico. Ético porque no podemos permitir que millones de personas, hombres, mujeres, adolescentes, en realidad sean vulnerados de esa manera en su derecho. En lo político, por la transformación de las políticas públicas, en lo pedagógico, por estas pedagogías críticas de educación popular fundamentales. Construir nuevos sistemas educativos desescolarizados que partan desde las voces de la ciudadanía, no solamente desde nosotros. Y por otro lado, la articulación fundamental con diversas luchas sociales, ¿no?, políticas, porque allí están los jóvenes y adultos. Juntos, queridos compañeras y compañeras, forjemos este movimiento por la educación de personas jóvenes y adultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nélida Céspedes, quien está desde Perú, pero pensando esta globalidad del continente, de nuestra América Latina y el Caribe, para dar más aportes a esta ruta que nos lleva a la Conferencia Internacional de Personas Jóvenes y Adultas, Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Y ahora nos viene un bloque de comentarios. Hemos invitado a 2 personas que nos van a dar comentarios sobre este recorrido que hemos hecho gracias a la intervención desde la Oficina Regional de la UNESCO, los estudios que nos han compartido desde la sociedad civil, tanto CLADE como el JIPE de CEAL, y en estos momentos vamos a invitar a dar la palabra a Marcos Raúl Mejía. Vamos a Colombia. Él es educador popular, Planeta Paz, también de la expedición pedagógica, de la movilización social por la educación, y con una larga trayectoria con muchos colegas y muchas colegas que se encuentran en la sala en este momento y también nos siguen a través de las transmisiones de Facebook y YouTube. Marcos Raúl, te saludamos. Esperamos entonces tu comentario con mucha atención. Tienes la palabra, Marcos. Pacha. No te vemos. Sí, te escuchamos y no te vemos. A ver si logramos solventar. Estamos en vivo y en directo y seguimos saludando a la gente que está en línea. Recordamos que nos escriben desde diferentes partes, desde Perú, desde Guatemala, Nicaragua, también recientemente nos han saludado. Agradecemos estos saludos. República Dominicana presente. Marcos, ¿te tenemos en línea? Marcos, ¿vamos contigo? Un minuto que no puedo iniciar la cámara. De todas maneras voy a comenzar a hablar sin cámara porque adelante. tengo aquí un problema de cámara en el computador. Yo quiero agradecer la invitación para conversar un poco sobre estos asuntos a manera de comentarista
y quisiera quisiera bueno, decir que Noel me envió los documentos, solo ya el fin de semana tuve la oportunidad de darles una primera lectura rápida. Creo que hay muchos elementos allí para plantear este asunto. Yo quisiera iniciar con una cita de García Márquez cuando estuve en la Comisión de Sabios en Colombia y escribieron un texto que se llamó Colombia en el filo de la oportunidad. Porque aprovechando este corto tiempo, me parece que a mí personalmente me ilumina mucho sobre lo que debe ser este tiempo, en la búsqueda de un camino de la educación de jóvenes y adultos. Yo creo que en los documentos hay planteado una nueva ruta para la educación de jóvenes y adultos. Y me parece que sobre eso voy a tratar de avanzar. En ese sentido, yo lo que con esta cita que dice García Márquez, comillas, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite en descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma. Y creo que está planteado el reto es, yo personalmente considero que también la educación de jóvenes y adultos y la educación popular de jóvenes y adultos está en un tránsito. Y está en un tránsito que si no lo abordamos, lo llenamos de discursos. Yo en otra reflexión que había hecho por ahí, había dicho que la gran preocupación que yo tenía con lo de Belén era que se habían integrado todos los discursos de moda de la decolonialidad y pareciera que se capturara discursos de moda, pero los gobiernos no actúan. Entonces, los intelectuales de la educación de adultos se sienten felices poniendo de moda sus discursos, pero no pasa nada en la realidad de educación de adultos. Sigue siendo una cosa totalmente marginal. Cuando aparecen gobiernos medio progresistas que le prestan atención, de resto, ninguno de los gobiernos con signo mucho más neoliberal le prestan atención, ya que dejan eso puramente en función de las entidades de formación para el trabajo y de formación temprana para el trabajo y de formación técnica para pobres. A mí me parece que ahí hay un reto político de fondo. En ese sentido, yo quisiera, en ese reto político del fondo, plantear unas alertas sobre los tres documentos que leí. Alertas en el sentido de que hay que prestarle más atención a algunos temas por la manera como están trabajados en los documentos y por el tipo de relaciones que se tienen con estos organismos. El primer punto que yo quisiera tratar de alertas ahí es en la comprensión del tema. A mí me parece que en los documentos hay un vacío profundo de ver la educación como un sistema y como un sistema que da cuenta del derecho a la educación. Y ahí me parece que tenemos un debate con la UNESCO largo, que ustedes deben recuperar. Y es un debate con la UNESCO de una carta que firmamos desde el 2016 al Encuentro Mundial de Educación de Corea, en la cual le decíamos a la directora de la UNESCO que veíamos con profunda preocupación el camino que estaba tomando la UNESCO de una educación totalmente orientada por los organismos multilaterales y por las grandes transnacionales de la tecnología. Y que la muestra era quiénes eran los invitados allí. Y esa carta no solo
no se le dio respuesta, sino que después ya en el 2020, en medio de la pandemia, se hace una reunión mundial de educación en marzo del 2020, propiciada por la UNESCO, en la cual se plantea la necesidad de una reforma educativa mundial. Y los que estaban en la reunión eran nuevamente las 5 grandes empresas tecnológicas, la OCDE, el Banco Mundial, y desde luego allí también todos los agentes de los procesos privados. Pero como si eso fuera poco, se acaba de hacer ahora una reunión en noviembre, preparando la reunión mundial de universidades, donde volvió a repetirse el libreto. Y volvió a repetirse el libreto en el cual los que estuvieron preparando lo de Barcelona de ahora de mayo de este año. Entonces me parece que volvió a repetirse el libreto de participantes. Entonces yo digo, me perdonan, lo digo claramente, no sé si es la hora de conversar no con la UNESCO, sino con la OCDE, porque en alguna medida estamos frente a un asunto donde la UNESCO se ha convertido en subsidiaria de las transnacionales y de las multilaterales. Y entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como latinoamericanos en ese lugar? Y hay que plantearlo. Si van a ir a esa conferencia, hay que plantearlo. Porque de todas maneras lo que estamos viendo es una transición en la cual el consenso de Washington sigue imperando, aunque se hable del fracaso del neoliberalismo en economía, y se dice que el gran triunfo es ideológico, pero ahora lo que aparece claramente es el intelectual orgánico de todo este nuevo proceso que estamos viviendo, es Valle Silicón. Y hay muchas alusiones a críticas en los documentos, en estos 3 documentos que yo leí. Hay un segundo elemento que me parece que hay que tener en cuenta, y es la lectura del contexto. A mí me parece que hay un vacío en la lectura del contexto. Cuando estoy colocando esto, alguien me puede decir, es que nos referimos a eso aquí. Sí, pero el problema no se trata a profundidad de los documentos. Yo, por ejemplo, extraño profundamente en una reunión donde los documentos aparecen escritos por organizaciones profundamente críticas, organizaciones que sigan utilizando el término pandemia. Cuando hoy la intelectualidad crítica del mundo habla de sindemia, y habla de sindemia para poder referirse. Y me extraña en Noel, porque los artículos de prensa que yo le veo a Noel son hablando de sindemia. Y ahí entonces, y sindemia porque realmente ese término del antropólogo canadiense, en el cual dice que una sindemia es cuando se juntan 2 pandemias y sus resultados son más catastróficos que la suma de las 2 juntas. Y aquí lo que se juntó fue una pandemia de tipo biológica con una pandemia de tipo social, que era el neoliberalismo. Y me perdonan, pero parece que ustedes critican los estados, pero no se dan cuenta cómo se incuba esos procesos. Es hablar de salud, pero hablamos de la sindemia y hablamos de la sindemia de múltiples maneras, pero se nos olvida ver cómo eso afectó y afectó. Y está en los 3 documentos. Me pueden decir que en uno se habló de que entonces los estudiantes se tuvieron que volver, pero se vuelven a coger los datos de la UNESCO, de que en América se perdieron 2 años, etcétera, etcétera. 2, me parece que es urgente hacer una alusión más clara a la crisis ambiental. En los términos fuertes, los indígenas mapuches, y sobre todo las mujeres mapuches, han hablado del terricidio. Y han hablado del terricidio porque ya una línea de los científicos habla del antropoceno, y los sectores más críticos comienzan a hablar de un antropoceno capitalista generada en este momento histórico. Entonces yo sí creo que es necesario que los documentos le entren más fuerte a la crisis ambiental, mostrando los elementos que hay ahí. Y ahí en el nuevo contexto me parece que
también hay que tener una alusión más clara a la cuarta revolución industrial y a la manera como la tecnología está comenzando a constituir un elemento fundamental desde los procesos de constitución de las nuevas opresiones. Hoy hay mucha discusión de eso internacional. Hay gente en educación popular desarrollando propuestas. Y hay un punto ahí en el nuevo contexto que me parece definitivo, y son los nuevos actores. Y en los nuevos actores hay muchos, pero menciono dos que son fundamentales: los refugiados y exiliados. Es decir, este asunto del exilio permanente que sigue existiendo en este continente y de los refugiados por múltiples situaciones. Nosotros somos el segundo país con más refugiados en el mundo, Colombia. Y me extraña que estas cosas no aparezcan. Y muchos de esos refugiados son mujeres. Y son mujeres mayores que tuvieron que irse con sus hijos porque la situación de violencia era: o nos hace la escritura a nosotros por vía militar, o que la viuda nos firme. Entonces, a mí me parece que este asunto de refugiados, y hay un asunto que creo que también debe ser tratado más, es el asunto de la intergeneracionalidad. Me parece que ese tema yo no lo veo planteado como nuevos actores, porque esa intergeneracionalidad es un nuevo sistema de actoría social. Desde la educación popular, menciono rápidamente los puntos porque sé que ya me están haciendo señas del tiempo. Sí, Marco. Me parece que hay un olvido de la educación popular por muchos de los que están firmando ahí ese documento. Cuando yo veo la plataforma, veo que la mayoría. Les menciono 5 cosas rápidas. 1, me parece que hay un olvido de las opresiones. Y un olvido de las opresiones porque luchamos porque seamos socialmente iguales, humanamente diferentes, culturalmente megadiversos y unos con la naturaleza. En ese sentido, me parece que las nuevas alfabetizaciones están perdidas. Seguimos hablando de alfabetización como fuera leer y escribir. Ni en el mundo de la cuarta revolución, ni en el mundo de las nuevas opresiones, las alfabetizaciones es solo eso. Y ahí me parece que también algunas de las experiencias que están firmando en la plataforma vienen desarrollando propuestas bien interesantes. Hoy hay una discusión latinoamericana contra las competencias, desde las capacidades, y desde las capacidades como lo humano pleno, porque no es simplemente hablar de un nuevo humanismo. Ya Freire nos lo había dicho en el 4º capítulo de la pedagogía del oprimido. Me parece que también hay un vacío, no hay una sola crítica al uso instrumental de la tecnología. Vamos a ir a las tecnologías como uso de herramientas, en un uso instrumental, lo que llamamos nosotros la ferretería, volver a la gente ferretero, aprender a manejar aparatos sin comprender el sistema inteligente, el sistema cultural y el sistema de mediación pedagógica. Me parece también que desde la perspectiva desarrollada en la educación popular, es necesario trabajar lo de géneros en plural, en un sentido mucho más de transversalidad e interseccionalidad. Y algo que no puede olvidarse en un educador popular es la lucha por los saberes. Y la lucha por los saberes no simplemente para ver cómo van a ser validados, es el asunto de las cosmogonías presentes en los saberes, que tienen derivaciones lingüísticas y tienen derivaciones epistémicas. En ese sentido, me parece que es necesario salir de cierta endogamia cerrada sobre la educación de adultos para poder intentar. Y nuevamente cierro con la cita de García Márquez, que entonces vuelven a entender esto. Dice García Márquez, comillas, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva,
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere a sí misma. Han sido anotaciones con mucho cariño, pensándome como educador popular, y espero que las reciban de igual manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marco Raúl, una vez más, poniendo puntos sobre las IES, resaltando nuevas rutas, retos, alertas y vacíos que seguramente iluminarán mucho este trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias de nuevo, compañero. Bueno, ahora quisiera presentarles a María Rosa Goldar. Ella es argentina, es educadora popular, integra la Asociación Ecuménica de Cuyo en Mendoza, Argentina, y ha trabajado también en el equipo de coordinación estratégica del CEAL. María Rosa está desde Argentina, repito, y ahora tienes la palabra, María Rosa. Muchísimas gracias por acompañar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos ustedes por la invitación, muchos amigos de muchos años. Bueno, y a Noel, al igual que a Marco Raúl, me hizo llegar la invitación para compartir en este momento y me acercó los documentos días atrás, y al igual que Marco los estuve revisando en estos días previo a este encuentro. Hoy volví a escucharlos con atención y me sumo a esta idea de hacer algunos señalamientos propositivos y tratando de pensar desde las dos puntas, digamos, de este recorrido que significa, o en el cual puedo aportar para esta propuesta de incidencia en Confitea 7 en Marruecos, que esta plataforma se propone llegar allí con propuestas surgidas, y digo desde las dos puntas porque no puedo dejar de pensarme y pensar estas cuestiones como educadora popular, y fundamentalmente como educadora popular de muchos años transitar, 30 concretamente, los centros de educación de EPJA, de personas jóvenes y adultas, aquí en Argentina, en Mendoza, donde vivo. A mí me llamaron la atención algunas de las expresiones que utilizan los tres documentos, o mejor dicho, los documentos provenientes tanto de UNESCO, de CLADE como de CEAL, algunas persistencias en algunas lecturas y algunas de las cosas que ellas remiten. En principio, una cuestión que me parece que está puesta, esto de repensar el sentido de la EPJA. Creo que es un momento particular, de cara a Confitea 7, es un momento en que nos estamos preguntando el sentido de la educación en general, los sentidos profundos de qué papel y qué encuadres y hacia dónde las educaciones. Y en este sentido creo que tenemos el gran riesgo en estos procesos de incidencia de perdernos en un lenguaje técnico o en un lenguaje aspiracional, es decir, una expresión de deseos que no esté conectada a que no conecte estas aspiraciones, grandes formulaciones, grandes pedidos o grandes, como decía Marco Raúl recién, esto de algunas cuestiones que por ahí que aparecen como de moda, pero que no logran anclar con las cuestiones que no sean meros compromisos, y que vuelvan a aparecer en declaraciones que se convierten en compromisos o declaraciones al final de las conferencias, y que luego llevan a esto que en un documento señalan como la necesidad de un llamado a la coherencia entre lo que ocurre y lo que se logra como evidencia. Yo creo que el punto de anclaje para esa coherencia está en reconocer el carácter político no solo de los procesos educativos, sino de estos procesos de gobernanza, entre comillas, global de la educación a nivel mundial. No me voy a detener en eso, que Marco Raúl lo señaló muy claramente, cómo los organismos internacionales han
ido virando hacia cierta consideración de la educación al servicio de los intereses de los sectores concentrados de la economía mundial y los dispositivos que estos sectores tienen, sino también en algo que los documentos, y uno de ellos lo marca claramente, que estamos atrapados en un aumento de la desigualdad estructural con un menor crecimiento económico. Y a mí me llamó la atención ese término porque remite justamente a una situación de justamente de inmovilidad, esto de estar atrapados, pareciera que no hay salida. La salida para esto es reconocer la condición en que nuestra Latinoamérica y el Caribe, porque hablamos desde acá, más allá de que sea una conferencia mundial, de que esta condición estructural no es azarosa, sino que es absolutamente política. Y que la sindemia lo que ha puesto es en evidencia este carácter estructural de la desigualdad en América Latina, y que va de mano de la altísima concentración de la riqueza que en pocas manos, no solo a nivel monetario, sino de todos los recursos disponibles en la sociedad. Por lo tanto, este carácter que creo que en uno de los documentos señalan la necesidad de reconocer la dimensión indivisible en términos económicos, social y ambiental para pensar la educación, requiere por lo menos pensarla en esta etapa articuladas a algunas necesidades que desde una perspectiva de igualdad social, de igualdad de género y de igualdad intergeneracional me parece que son vitales. Lo he repetido en otros encuentros y creo que, por un lado, creo que nadie pensar a la EPJA como un derecho humano fundamental y quedarnos ahí, no pensar cuáles son las políticas necesarias para el ejercicio de ese derecho, es un acto de ingenuidad. Para mí en esta etapa requiere por lo menos de componentes como la necesidad de un ingreso ciudadano que permita una base indispensable para la condición de ejercicio de otros derechos. Desde la perspectiva feministas y que nos han aportado todas nuestras miradas en los últimos tiempos, hacen para que la EPJA sea un derecho ejercible, se requieren de políticas de reconocimiento de las tareas de cuidado. Las mujeres fundamentalmente, no solo hay un aumento de las condiciones de violencia, sino de una imposibilidad de acceso a la educación, aún en nuestras niñas y adolescentes, para la continuidad de sus trayectorias educativas, ligadas a que son quienes están mayormente articuladas o responsables de las tareas del cuidado. Por lo tanto, políticas públicas de reconocimiento de las tareas de cuidado se tornan indispensables en esta etapa para pensar la EPJA como un derecho humano fundamental. Y un tercer elemento me parece que tiene que indispensable para poder hacer este planteamiento es el reconocimiento de que educación y salud son bienes públicos y por lo tanto la gratuidad en el acceso no puede ser objeto de políticas mercantilizantes o de otras formas de acceso que no sean a través de las políticas gratuitas y públicas o de complementación con políticas de seguridad social. Si esto no lo ligamos a una progresividad impositiva y a una mayor capacidad de disminución de las brechas de desigualdad en términos de políticas concretas, esta aspiración a un derecho a la EPJA como un derecho humano fundamental cae en un saco roto.
estas políticas indispensables de articulación a la EPJA son las que garantizan las condiciones de una vida cotidiana para el ejercicio de la diversidad en condiciones de igualdad. Y acá sí me parece que hay que hacer una cuestión de señalamiento, que en la EPJA es donde mayormente se ha invisibilizado o se invisibiliza la cuestión intergeneracional. Sigue siendo una educación tributaria de un adultocentrismo muy marcado, que obtura la visión de los intereses propios de la población, de los intereses, deseos, aspiraciones de la población joven. Solamente se la ve articulada a una necesidad de formar para el mundo del trabajo, y lo que es peor, a un mundo del trabajo en donde el emprendedurismo y la meritocracia son muy marcados, y por lo tanto la problemática propia y los intereses, deseos, aspiraciones de jóvenes no es tenida en cuenta, sino que es mirada la educación de adultos como una educación de un o unos adultos que obtura la diversidad, y obviamente en esa diversidad lo intergeneracional queda fuera de foco. En cuanto al, no sé cómo voy con el tiempo, pero la veo a María. Justo te iba a decir que ya estamos sobre la tarjeta roja. Sí, siempre te encuentro allí, con la tarjeta roja. Señalar dos cuestiones que me parece fundamental desde la tradición, desde la propuesta y desde la proyección de las educaciones populares en nuestra América, que creo que sí, en mi experiencia, siguen siendo fundamentales para pensar que realmente haya una, entre comillas, incidencia, no solo en, si es que se logra, en las esferas del mundo de las conferencias, en este caso Confitea, sino que se traduzcan en una posibilidad de incidencia real en los centros de educación de jóvenes y adultos, que tiene que ver con poder pensar efectivamente en propuestas pedagógicas y curriculares que tengan a las capacidades como el norte, como el fundamento de estas procesos educativos flexibles y todos los calificativos que se señalan en los documentos, y la acreditación de saberes como uno de los pilares que reconoce los saberes provenientes de distintas formas, de distintos espacios en las vidas cotidianas de jóvenes y adultos, como la posibilidad de articulación a sistemas educativos que reconozcan justamente el derecho humano, la EPJA como un derecho humano. Finalmente quiero cerrar, y en esto coincido plenamente con lo que marcaba Marco Raúl, que si no pensamos que la diversidad de nuestro del mundo joven y adulto, si no pensamos en la diversidad de sujetos y actores de la EPJA como una diversidad anclada lamentablemente en la desigualdad, y no la leemos en claves de opresiones, las propuestas de educación no van a ser liberadoras. Hacer hincapié en leer escenarios, leer procesos en clave de opresiones siglo XXI es necesario para poder leer y hacer propuestas, mejor dicho, en clave liberadora. Si no, vamos a seguir pensando sistemas que, aunque los denunciemos remediales, van a seguir siendo remediales, porque lo único que vamos a reconocer es que hubieron trayectorias educativas que se interrumpieron, en vez de reconocer la necesidad de la educación a lo largo de toda la vida. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias, María Rosa Goldar, desde Argentina, desde Cuyo, por estas reflexiones como comentarista. Entonces, agradecemos nuevamente a Carolina, a Giovanna, a Nélida, a Marcos Raúl y a María Rosa, quienes nos han dado algunos disparadores, algunos procesos que nos van disparando ideas, provocaciones, alertas, que nos van a permitir ahora sí, en este trabajo grupal, poder debatir y hacer propuestas desde el territorio nacional y o que vamos a distribuir. Para irnos al trabajo grupal, antes de eso, vamos a despedir esta transmisión que está en vivo y en directo a través de las redes sociales. Gerardo también con esta moderación despedimos esta transmisión en línea, pero seguimos en el trabajo grupal en la sala de Zoom. Ya mismo vamos a dar las indicaciones. Muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Recordarles que el día 11 vamos a tener el evento. Sigan nuestras redes sociales, deben inscribirse para poder recibir el enlace y volvernos a encontrar dentro de 2 días, este viernes, a la misma hora, de acuerdo a los usos horarios de sus países, para seguir dialogando y construyendo estas recomendaciones de cara a la Confintea. Pasamos Gracias, entonces María. a los... Buenas tardes y buenos días a los que están en las redes sociales. Muy bien.